Bien, estamos de vuelta esta noche en edición nocturna tratando el tema de la corrupción en la República Dominicana. Caballeros, cuando a pesar de que aparentemente la percepción del público, como señalan algunas encuestas, con respecto al crecimiento de la corrupción, no parece muy halagüeño, no hay duda de que en estos días, en estos tiempos, se están viendo más acciones concretas contra la corrupción que en ningún otro momento en la vida nacional. Tenemos el caso de Bahía de las Águilas, tenemos el caso de Odebrecht y tenemos el caso de muchos otros menores. De la ONSA, de la ONSA, exactamente. Quizás de menor dimensión, pero igualmente importante dentro del concepto de la lucha contra la corrupción. Entonces, cabe preguntar, ¿estamos en buen camino o no estamos en buen camino? Precisamente, la reflexión que tenía pendiente hacer va en ese mismo contexto. Es fundamental poner las cosas en términos históricos para poder comprenderla. Sin historia y sin memoria no podemos producir conocimiento. La República Dominicana vive un momento clave de su historia, el momento de mayor estabilidad política, social y económica de toda la historia, de toda la vida. Cosas que los protagonistas del presente no captamos la dimensión de lo que eso representa. Hemos salido de una economía de ingresos bajos, promedio, a una economía de ingresos mediano. Sin embargo, las instituciones y la vida política están rezagadas. Nosotros necesitamos instituciones y un Estado y un gobierno en general, incluyendo los gobiernos municipales, que regularmente olvidamos, que funcione con mejor calidad en su ejecución, en su operación, en su manejo financiero y en todos los órdenes, incluyendo la razón, a nivel técnico. Sin embargo, hay un rezago, no hemos avanzado lo suficiente en todo el tramado institucional. Y sobre todo, donde más atraso para mí tenemos es en los actores de los partidos, de fuera de los partidos, del funcionariado, en cambiar la percepción, en cambiar su marco de referencia y entender que la política es para el servicio público, no para servirse, para su grupo, para su partido. Y eso tiene que ver con otra idea, con la relación entre la economía y la política. La economía y la política, las sociedades mejor gobernadas son donde la articulación de la economía con la política funciona más de acuerdo a reglas de juego o menos de acuerdo a reglas de juego. Entonces, nosotros tenemos un desfase todavía. Hay actores con poder que siguen actuando como si estuviéramos en la sociedad Concho Prima o en la sociedad que yo hablaba de la cual venimos. A nivel del tramado legal, yo no soy de la escuela, como sociólogo que soy, de la escuela muy legalista, porque dice un filósofo, incluyendo un griego increíble, hace 2000 años, que mientras más ley y mientras más se habla de morales, porque menos se está cumpliendo. Una frase dramática que cuando yo la vi y la escuché y la leí por primera vez. O sea, no se trata de crear leyes. No. Las sociedades y las instituciones tienen que tener las leyes que cumplan. Y cuando no cumple una ley, hay que quitarla. Yo soy un poquito más del modelo, si se quiere, del realismo político en ese sentido. Y por eso hablo de la escuela anglosajona. Hay que tener las leyes que la sociedad puede resistir, puede cumplir, puede ejecutar. Por eso es fundamental el tema de los controladores. Y le agradezco mucho la referencia al elemento que me faltó, que fue el Congreso. Yo mencioné todos los mecanismos. Si no mejora la policía, si no mejora el sistema judicial, si no mejora todo el sistema de auditoría y presupuesto, no va a mejorar la corrupción. Ahora, y si no mejora el Congreso, que es el organismo macro, que al fin y al cabo, que es el que nombra uno a otro, está por detrás de uno y otro. Que tiene el único poder con vocación para supervisar no lo hace. Las actuaciones del poder en ejecutivo. Supervisión, el Congreso Dominicano anda rondando un 0. Ahora, entonces, eso es grave para la sociedad dominicana. Ahora, hay una cuestión prácticamente difícil de desdeñar. Y tiene que ver que en la medida en que la percepción de un conflicto, un problema social, se acrecienta, pudiera reflejar, lejos de que se agrave el problema, que se esté en vía de una reorientación del problema. Por ejemplo, hoy se publican más informaciones. Perdón, Miguel, ¿el organismo natural funciona así? Bueno, te da una fiebre, te enferma y viene la solución. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios y las agresiones en los hogares dominicanos y los abusos de los hombres contra sus parejas, hoy en día, si nos atenemos a lo que publican los medios de comunicación, parecería que el problema hoy en día es mayor. Una epidemia. Pero el caso es que hoy las mujeres que son golpeadas por los hombres tienen un mecanismo de protección mayor que en el pasado
y hoy en día están más inclinadas a denunciar esas fallas o esas agresiones que en el pasado reciente. Cosa que no ocurría. Cosa que no ocurría. Y quizás algo parecido esté pasando con el tema de la corrupción, ¿no? Hoy se habla más de la corrupción porque es más visible el esfuerzo que se realiza para combatirla eficazmente. Y no solamente eso, nosotros hemos planteado de que el tema de la percepción ha ido dando el pase a la realidad. Y sobre todo por todos los mecanismos que hoy día tenemos. Antes la gente percibía que fulano es rico porque pasó por el Estado, pero hoy puede verificar ya por una mayor densidad poblacional y todo, de que fácilmente uno puede encontrarse con alguien que fue su compañero de estudio en la universidad, que a veces había que darle el pasaje, y de repente estudiaron lo mismo, se fueron, se hicieron ingenieros, él se fue al sector privado, tuvo un salario, el otro se fue al sector público y de repente el tipo tiene hasta desde yates, tiene hasta aviones, te dice, espérate, es que ya no es que yo lo percibo, es que puedo verificarlo. Entonces también con todo esto de las redes sociales, de que de repente se te puede recorrer cada quien en su casa sin la necesidad de salir a la calle, una información de una persona exhibiendo su salida de una de las tiendas de marcas caras. ¿Hasta cuánto costó? ¿Hasta cuánto costó? Entonces, todo eso ha ido ampliando lo que o variando esa percepción y por eso ya la gente comienza a preocuparse por el tema de la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción sería más efectiva si hubiera una vocación mayor, más intensa, para hacer cumplir una disposición que a mí no me parece que sea tan efectiva para la lucha contra la corrupción, pero por lo menos puede ser un elemento de contención a la disuasivo. corrupción. Disuasivo, que es el caso de la declaración de bienes, ¿no? Que se ahí viola voy. constantemente y no se toma una acción contra esa violación. No, pero no solamente eso, es parte, don Miguel, de cuando uno habla de que se hacen muchas legislaciones, pero que el régimen de consecuencia es muy débil, porque no tiene garras. Por ejemplo, esa ley, la ley de declaración jurada de patrimonio, te contempla prisión, pero única y exclusivamente si usted falsea la declaración jurada presentada. No se omite datos. Efectivamente, si no la presenta a tiempo. Pero ahí hay una situación y nosotros vivimos la consecuencia de eso a diario porque dentro de los programas de capacitación pues vamos dando cursos y seminarios, talleres y nos encontramos de que hay servidores públicos que ignoran que esta ley lo contempla a ellos en la posición que está. Entonces, a veces el incumbente de la institución pues no hace la diligencia del lugar, una consultoría jurídica que también ejerce su papel de tomar la ley y decir, ven acá, aquí están obligados por esta ley fulano, fulano y fulano, vengan acá, tienen que presentarle, hacen un modelo conforme la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector de darle seguimiento, y van a completar eso y a presentarlo. Hay más de 3.000 incluso senadores y diputados que son los quienes aprobaron la ley. Ahora, en muchos países hay una vinculación muy estrecha en el tema de la lucha contra la corrupción entre impuestos internos y la corrupción, es decir, el llamado gasto conspicuo, ¿no? Donde te dicen, bueno, usted declara que sus ingresos son tantos, pero usted tiene esta propiedad, ¿cómo usted lo consiguió? ¿No? Ahí voy. Quiero, después de Federico. Es un tema también de coordinar sobre la mesa a todos los actores. También hay que ver que, en línea con lo que usted señalaba, estos reclamos ciudadanos que son bienvenidos porque permiten que se haga un contrapeso ciudadano de la sociedad civil para poder empujar la dirección correcta. En su primera pregunta, sí, vamos en la dirección correcta, pero quizá no vamos a la velocidad que todos quisiéramos que fuéramos. Pero para ir a esa velocidad se necesita una conjugación de actores, incluso algunos nuevos actores que entran a la escena con la Dirección de Impuesto Interno, con la ley de lavado de activos, que estaba antes, pero digamos está más combinada a entrar ahora, que prácticamente en línea con lo que decía Julio César están desbordados, porque es que el problema es que es tanta la coordinación necesaria y no hay mecanismos administrativos que permitan todavía hacer las coincidencias. Encontramos personas que no han negado en ningún momento todo el procedimiento de peculado en el que se encuentran involucrados en algunos expedientes públicos, que dicen y admiten que sí, que tienen una cantidad de dinero,
Y nadie ha escuchado en ningún momento la posición de la Dirección de Impuestos Internos, decir, pero tú en tu declaración de fecha tal me dijiste que era un empleado con una nómina de tanto. Y no es una acusación a la Dirección de Impuestos Internos, es un tema de que no se han estructurado los mecanismos de coordinación, porque la ley apenas tiene meses prácticamente. Entonces hay muchos desafíos por delante, pero en la medida de que los actores puedan ser entrelazados entre sí y de que el Congreso, por primera y única vez en su historia, pueda asumir su rol de fiscalizador, que nunca lo ha asumido. Entonces, en esa medida sí podemos establecer mecanismos que permitan contrapesos. Pero muchas veces cuando se habla de la lucha contra la corrupción, todo parece dirigirse al gobierno del país, cuando sabemos que el tema esencialmente es un tema de la justicia, ¿no? Y es cierto que uno quisiera ver gobiernos más decididos a combatir la corrupción, pero yo no quisiera ver como ciudadano que cree en la separación de los poderes, un gobierno interfiriendo en otro poder, como el Congreso o como la justicia. A mí me parece que es esencial que la justicia cumpla estrictamente con su misión, pero si ustedes me lo permiten, vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.